Hola, muy buenos días. Soy doctor Ozan Yener de la Universidad de Ankara, de Turquía. Y en primer lugar, quiero agradecer a la comité organizador por darme esta oportunidad de presentar mi ponencia, mi trabajo. La verdad es que es un privilegio participar en este espacio de debate académico para exponer los resultados de mi investigación, que se trata del establecimiento de las relaciones diplomáticas modernas entre China y Perú, la configuración geopolítica y económica. Como que este año marca 55 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y que la cooperación comercial y económica creciente en los últimos años nos lleva a elegir este tema. Y el propósito central de esta ponencia es analizar cómo el vínculo bilateral entre la República China y Perú ha trascendido la mera complementariedad comercial clásica basada en el intercambio de materias primas por bienes manufacturados y para convertirse en un eje estructural de la reconfiguración geopolítica y económica de América Latina. Y sostenemos que la escala y la naturaleza de las inversiones actuales, sumadas a la proyección de infraestructura crítica, obligan a la academia a reformular las teorías tradicionales de la dependencia y a evaluar este vínculo bajo una óptica de interdependencia compleja y asimétrica. Y para abordar esta transformación en toda su complejidad, estructuraremos la presentación en cuatro bloques analíticos. La profundidad de la memoria histórica, en el que vamos a hablar un poco de la historia del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre esos países. En segundo lugar, el cambio del patrón macroeconómico. En tercer, la dimensión geopolítica del megaproyecto de Chancay. Y finalmente, los desafíos urgentes de gobernanza y autonomía estratégica que enfrenta al Estado peruano. Y bueno, vamos a empezar con la memoria histórica. Y para comprender el nivel de confianza política que sustenta la relación contemporánea, es metodológicamente indispensable revisar estos antecedentes históricos. Y en este sentido, la vinculación entre Perú y China no es un fenómeno emergente del siglo XXI, tampoco el resultado improvisado de la globalización neoliberal, sino por el contrario posee un arraigo histórico que se remonta a mediados del siglo XIX. A partir de mediados del siglo XIX, Perú recibió oleadas masivas de la inmigración china, los denominados culíes, quienes llegaron inicialmente para trabajar en las plantaciones costeñas, la construcción de ferrocarriles y en la extracción del guano de las islas. A pesar de las condiciones iniciales de casi semi-esclavitud y explotación que marcaron ese periodo, la comunidad china logró integrarse de manera profunda y orgánica en el tejido social peruano, influyendo en la gastronomía, el comercio urbano, la cosmovisión cultural del país. Y como ejemplo de esta influencia china, la gastronomía conocido como chifa es muy popular y conocido en Perú hoy en día. Y esta temprana integración cultural de los inmigrantes chinos generó una base de familiaridad y respeto mutuo que no tiene comparación en otros países de la región andina. Y esta conexión sociocultural facilitó que en noviembre de 1971, en un contexto global polarizado por la Guerra Fría y una tendencia hacia el tercermundismo y cooperación con países aislados, Perú tomara la decisión de soberana, perdón, Perú tomara decisión soberana de establecer relaciones diplomáticas con República Popular China, al reconocer el gobierno de Pekín como el único representante legítimo de la nación china. Perú se convirtió en uno de los pioneros en América del Sur en dar este paso, y entre ellos se encontraban también como el primer país que reconoció China, eh, se encuentran Cuba y Chile. Y Chile también bajo el liderazgo de Salvador Allende. Bueno, este hito no solo inauguró canales formales de la comunicación, sino que cimentó un capital político de amistad histórica que Pekín valora profundamente y que ha sido el catalizador de los acuerdos vinculantes que observamos en la actualidad.
Y pasando al análisis macroeconómico entre ambos países, la evolución de los indicadores comerciales en las últimas 2 décadas es contundente. Tras la firma del Tratado de Libre Comercio en el año 2009 y su entrada en vigencia en 2010, un año después, China se consolidó aceleradamente como el primer socio comercial de Perú y su principal mercado de destino, absorbiendo en la actualidad de manera sostenida más de un tercio de las exportaciones totales del país. Y China superó también a Estados Unidos como principal socio comercial de Perú a partir de ese año, es decir, el año de 2010, y la brecha seguía aumentando entre ambos países. Y al comenzar el siglo XX, al siglo XXI, Estados Unidos tenía el 24 de los intercambios con Perú y China no pasaba del 5%. Y estas estadísticas, esta tendencia, se han invertido completamente y en los últimos años el porcentaje de China llegó a 31 frente a 17% de Estados Unidos. Y históricamente el núcleo indiscutible de esta relación económica, claro que ha sido el sector minero. El modelo de crecimiento industrial de China requería y también hoy en día sigue requiriendo volúmenes masivos de cobre, hierro, zinc y oro. Empresas estatales chinas como Chinalco en el proyecto de Toromocho y otras no solo compran el mineral, sino que adquirieron la propiedad y la operación de los yacimientos más importantes del territorio peruano. Según las estadísticas oficiales, China va ocupando el primer puesto para la exportación de minería peruana. Más de la mitad de cobre y casi la mitad de zinc producido en Perú va exportando a China. Y estos minerales ricos son muy importantes para la industria de la producción de coches eléctricos y otros sectores secundarios. Esta dinámica generó una fuerte dependencia fiscal en Perú respecto al superciclo de las materias primas. Además, la creciente exportación de estos minerales estratégicos a China da lugar a un descontento por parte de Estados Unidos, claro, por esta rivalidad de superpotencias que hoy también observamos en distintos ámbitos. Y con respecto a esta rivalidad, esto último, hay que abordar específicamente el tema de la construcción del megaproyecto Shanghái y su impacto socioeconómico y político tanto en las relaciones entre China y Perú como en las entre China y Estados Unidos. Y a pesar de la importancia del comercio que hemos mencionado, y el núcleo de la reconfiguración geopolítica que hoy exponemos no reside en las aduanas, sino en la geografía y en la infraestructura crítica de conectividad global. El salto cualitativo de la inmersión china en Perú se materializa de forma monumental en el terminal portuario multiusos de Chancay, una mega obra cuya inversión supera los 3.500 millones de dólares en sus distintas etapas, controlada mayoritariamente por la empresa estatal china COSCO Shipping Ports. Y se trata de una de las obras más emblemáticas en América Latina de la iniciativa de la Franja y de la Seda del gobierno chino y es un plan que es un plan multianual de inversiones chinas en infraestructura al que se adhirieron muchos países de la región. Y desde una perspectiva de la geoeconómica y la geopolítica de la infraestructura, el puerto de Chancay no es simplemente una obra de ingeniería portuaria local, sino es un elemento disruptivo que altera de manera irreversible los equilibrios tradicionales en el Pacífico Sur. Hasta hace poco, la carga marítima sudamericana que se dirigía a Asia debía realizar tránsito obligatorio por puertos de América del Norte o Centroamérica, y eso extendiendo los tiempos de viaje a más de 35 o 40 días. Y Chancay funciona como un hub concentrador regional que establece una ruta marítima directa hacia Shanghái y reduciendo el tiempo de travesía en un rango de 10 a 12 días. Y en este sentido, esta reducción de costos y tiempo tiene tres implicaciones geopolíticas profundas que queremos mencionar. En primer lugar, redefinición de rutas logísticas.
posiciona Perú como la principal puerta de entrada y salida natural de Sudamérica hacia Asia-Pacífico. En segundo lugar, atracción de carga regional, es decir, convierte al territorio peruano en el núcleo logístico para las exportaciones de países vecinos como Brasil, particularmente la soya y carne del oeste brasileño, y también otros países como hoy en día vemos, Bolivia, Colombia y Chile, reconfigurando los corredores bioceánicos sudamericanos. Y en tercer lugar, desplazamiento de la influencia tradicional. Esto quiere decir que consolida la iniciativa de la franja y la ruta en el corazón de América del Sur, desafiando la hegemonía y las zonas de influencia económica tradicionales de las potencias occidentales en la cuenca del Pacífico. Especialmente las advertencias y amenazas recientes de Estados Unidos sobre la posibilidad del uso de este puerto por motivos militares e inteligencia y actividad de inteligencia de China han aumentado la tensión política y geopolítica entre ambas superpotencias. Y el mayor desafío que Perú debe enfrentarse es poder mantener un equilibrio estratégico en sus relaciones con estas superpotencias con las que lleva teniendo estrechas relaciones económicas y políticas en distintos ámbitos. Y para concluir mi intervención, considero indispensable recalcar que este análisis no pretende alinearse con una retórica celebratoria ni caer en el optimismo ingenuo. Por el contrario, la envergadura de esta alianza plantea agudos y urgentes desafíos de la gobernanza para el Estado peruano, los cuales hemos sintetizado en dos dimensiones críticas. La primera es la gestión de la asimetría interdependiente. La disparidad de poder económico, político y tecnológico entre Pekín y Lima es evidente, como sabemos. Y para evitar que esta relación se traduzca en una nueva forma de subordinación o neoextractivismo, podemos decir así, el Perú necesita fortalecer sus capacidades burocráticas y sus marcos regulatorios institucionales. La asimetría no es una condena inevitable, pero requiere una diplomacia técnica, profesional y con visión de largo plazo. Y la segunda dimensión involucra las presiones geopolíticas globales. Perú se encuentra en medio de una sutil pero real competencia estratégica entre China y Estados Unidos en América Latina. Mantener la autonomía estratégica exige que el Estado peruano implemente una política exterior estrictamente pragmática y de neutralidad activa, priorizando el interés nacional y la atracción de inversiones diversificadas sin ceder a presiones exclusivistas de ninguno de los bloques en disputa. En resumen, las relaciones entre Perú y China han cruzado de forma definitiva la frontera del comercio básico y lo vemos también en las estadísticas que habíamos mencionado durante esta ponencia. Y hoy nos encontramos ante un tablero geopolítico complejo y dinámico. De la lucidez estratégica, la firmeza institucional y la visión de futuro que demuestre el Estado dependerá que esta alianza se convierta en el vector definitivo que impulse el desarrollo integral del país para las próximas décadas. Muchas gracias por escucharme y por su interés y atención.